Cuenta la leyenda que el Silbón fue en vida un joven malcriado que vivió en las zonas de llanos orientales. Este joven llanero fue desde muy pequeño mimado y consentido por su familia, hasta llegar al punto de que todo capricho que se le antojaba se lo cumplían. El joven adquirió el apodo de El Silbón porque se la pasaba todo el día silbando, vivía su día a día de cantina en cantina. Un día mientras le servían el almuerzo armó una rabieta porque la comida que le habían servido no era de su agrado, arrojó la comida al suelo y se levantó gritando que él deseaba era asadura, vísceras, de venado. Su padre, que lo complacía en todo, tomó su escopeta y fue al bosque a cazar el venado. Lamentablemente su jornada no tuvo éxito y no logró cazarlo. Durante el trayecto de regreso a su casa, se encontró con su hijo, quien estaba borracho. Este había pasado todo el día en la cantina, pasando la rabia que había adquirido durante el almuerzo. El padre trató de explicarle que no tuvo suerte cazando el venado, pero el joven, en un acto de rabia y locura, golpeó a su padre hasta hacerlo caer al suelo. Allí tomó su escopeta y lo mató de un tiro. Luego tomó el cuchillo de cacería de su padre y lo destripó como a un animal. Le sacó las vísceras y entrañas, las envolvió en una camisa y las llevó así a su casa. Al llegar a su casa le dio a su abuela las vísceras para que se las preparara. Cuando ésta le cuestionó de dónde las había sacado, este sin ningún remordimiento le confesó que eran las vísceras de su padre, que se las había sacado porque este no había logrado cazar el venado. Su familia, impresionada ante aquel acto de horror, lo capturaron y por orden de su abuelo fue atado a un palo en el patio de la casa. Luego fue torturado a latigazos hasta más no poder y luego le echaron ají en sus heridas para que se retorciera aún más de dolor. Después de aquella tortura lo soltaron y exiliaron. Mientras este se marchaba le echaron el perro Tureco, un perro demoníaco, y su abuela le lanzó una maldición condenándolo a vivir toda la eternidad vagando por el mundo sin descanso, cargando con los huesos de sus padres y siendo perseguido por el perro Tureco, quien le mordería los talones cada vez que lo alcance. Para poder cumplir con su condena, el joven regresó al lugar donde había dejado el cadáver de su padre. Allí encontró los huesos, los cuales metió dentro de un saco y partió bosque adentro a cumplir con su maldición. Se dice que el silbido del Silbón sigue las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, en el mismo orden, y se cuenta que si escuchas el silbido muy cerca significa que este espectro está muy lejos, pero si lo escuchas muy lejano significa que se encuentra muy cerca, por lo cual estás en grave peligro. ¿A quiénes persigue el Silbón? El Silbón suele perseguir a los borrachos, mujeriegos y trasnochadores. Cuando ataca a un borracho le suele succionar el ombligo para beber el licor que éste haya ingerido. A sus demás víctimas las suele desmembrar sin ninguna compasión y luego mete sus huesos dentro del saco. El Silbón es considerado uno de los espectros más peligrosos porque no suele reconocer entre personas buenas y malas. La leyenda cuenta que este ser suele escoger una casa y sentarse en la esquina de la misma a contar los huesos de su saco mientras entona su silbido. Si varios miembros de la casa logran escucharlo no pasa nada, pero si no lo oyen, una de las personas de ese hogar amanece muerto. Otras versiones de la leyenda del Silbón. Al igual que otras leyendas, el Silbón posee varias historias y relatos sobre su origen. Uno de estos relatos cuenta que el Silbón asesinó a su padre porque encontró a este maltratando a su esposa. Ante este acto, el joven, enceguecido de rabia, arremetió contra su padre hasta asesinarlo. Su abuelo, al descubrir estos hechos, lo ató y torturó a latigazos. Luego lo maldijo asusándole los perros para que lo mordieran y lo condenó a vagar por el mundo con los huesos de su padre a cuestas. En otra versión se cuenta que el Silbón, o el silbador como también se le conoce, fue un joven que murió de soledad y que vaga por el mundo buscando compañía. Se dice que su particular silbido es para atraer gente que lo acompañe en su soledad. Otra versión muy conocida de esta leyenda cuenta que el Silbón fue en vida un hombre que vivió en los estados de Portuguesa, Cojedes y Barinas. A este hombre su esposa le fue infiel con su propio padre. Al enterarse de dicha traición asesinó a su padre, aunque se arrepintió al momento de hacerlo. Temió por la venganza y represalias que este acto habría provocado, por lo cual trató de huir, pero su abuelo se dio cuenta de los hechos y lo capturó con el fin de mandarlo a ejecutar con su machete. El hombre logra escapar de manos de su abuelo y es cuando le echa a sus perros para que lo capturen. El hombre corrió todo lo que pudo y los perros lo persiguieron hasta que en cierto momento no se escucharon ni los ladridos de los perros ni la voz del hombre. Solo se escuchó un silbido agudo proveniente de un pájaro pequeño que nunca nadie había visto jamás.
Desde ese momento no se volvió a saber nada del hombre ni de los perros. La gente presume que el hombre en su huida clamó por ayuda a Dios y este lo transformó en pájaro para salvarlo, pero a cambio lo condenó a vagar por el mundo persiguiendo a los hombres infieles. Desde ese entonces este se le aparece en forma de pájaro a los infieles nocherniegos, quienes si escuchan al pájaro cantar y le contestan este se les transforma y los arruña haciéndoles perder dentro del bosque. ¿Qué aspecto tiene o cómo luce el Silbón? El Silbón es descrito como un hombre delgado y muy alto que puede llegar a medir hasta los 6 metros de altura, cuando se sienta las rodillas le llegan hasta la cabeza, usa un sombrero y carga sobre su espalda un saco donde transporta los huesos de su padre y sus víctimas. ¿Cómo protegerse del Silbón? Se conocen dos formas de protegerse del Silbón, la primera es estar acompañado de un perro, ya que los ladridos de este lo suelen asustar, y la segunda es cargar con ají ya que también le tiene miedo debido a lo que sufrió durante la tortura. Origen de la leyenda del Silbón o Silbador. El Silbón es una leyenda que tiene su origen en los llanos orientales de Venezuela y Colombia. Durante el siglo XIX, esta leyenda posee gran importancia cultural en ambos países hasta el punto de que existen esculturas de estos personajes en ciudades icónicas de estos territorios. En torno al mismo se han creado canciones, coplas y versos.